Dios les bendiga en esta tarde. Qué preciosa es la adoración a nuestro Dios. Realmente somos muy privilegiados porque podemos adorar. Gloria al Señor Jesucristo en esta tarde. Yo espero que ustedes, cada uno de ustedes, estén ya muy listos para continuar con nuestro tema que hemos estado por algún tiempo ya enseñando y estamos aprendiendo de la forma en que Dios llamó a un hombre para formar un pueblo para su gloria, para formar una nación que le sirviera a Él, una nación que sirviera a un solo Dios. Y a través de este recorrido que estamos haciendo, pues estamos aprendiendo cosas que son muy importantes, que cada uno de ustedes las pueda comprender. Y estamos en el libro de Génesis y vamos a abrir la Biblia antes de que tomen sus lugares. En el capítulo 13 vamos a comenzar a leer del versículo 5 en adelante, donde dice: y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no podía darles para que ellos pudieran estar juntos o habitar juntos, porque su hacienda era mucha y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y de los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre ti y mí, y entre mis pastores y los pastores tuyos, porque somos hermanos. ¿Se recuerdan de esta frase en nuestra enseñanza anterior? Porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti?, le dice Abraham a Lot. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres al lado izquierdo, yo me iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda aquella era de riego, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí, para él, la llanura del Jordán. Y partió Lot de oriente y apartáronse el uno del otro. Abraham entonces asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Y dijo Jehová a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás el Aquilón, y al mediodía al oriente y al occidente. Porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Para siempre. Y haré de ti como una simiente como el polvo de la tierra, que si alguno pudiere contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve pues por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti tengo de dar. Abraham pues
removiendo su tienda, vino y moró en el alcornal de Mamre, que es en Hebrón, y edificó allí un altar. Muy bien, pueden tomar sus lugares y vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a hablar de la separación de Abraham y de Lot. Una separación inevitable. Es muy importante que lo podamos comprender en esta noche. Lot era sobrino de Abraham, hijo de un hermano que se llamaba Harán, Génesis 11:31. Y desde que salieron de la tierra de Shinar, Abraham, dice la Biblia, lo llevó con él. Y Dios, pues, al principio podemos darnos cuenta que permitió de alguna manera que este joven, este muchacho saliera con él. Pero vamos a ver que esto de alguna forma le iba a costar alguna que otra ocasión problemas a Abraham, de alguna manera, el haberse traído a su sobrino. Como lo vimos ya, no sé si ustedes se recuerdan, en nuestra enseñanza anterior, Dios tuvo que rescatarlo. Ahora ha crecido tanto su hacienda, ha crecido tanto su ganado, sus posesiones, que se hizo imposible que ellos pudieran continuar juntos. Al morir Taré, el padre de Abraham, lo adoptó como a su hijo y se hizo cargo de él, lo educó y le enseñó cómo hacer hasta riqueza. Y ahora vamos a aprender el contraste que comienza a surgir entre dos personas. Un contraste que comienza a resaltar. Y no solamente esto, sino que vemos también que resalta la debilidad, o pudiéramos decir que es tipo y figura de un cristiano descuidado. Aunque la Biblia lo dice en 2 de Pedro 2, 7 y 8, que Lot afligía su alma cada día en mirar la conducta de la gente de Sodoma. Pero vamos a aprender a través de la Biblia cuál era la razón de que él tenía que afligir su alma viendo esta conducta de pecadores. Y no solamente notamos que el apóstol Pedro dice que sufría por la conducta de estos hombres de Sodoma, sino que también dice que era un hombre justo. Pudiéramos decir que era salvo, servía a Dios. Y podemos ver que a pesar de que él era un hombre justo, que angustiaba su alma de ver la conducta de los hombres de estas ciudades, pero sin embargo nos damos cuenta, y lo vamos a ir desarrollando, cómo es que representa a los cristianos que sufren mucho para poder aceptar la voluntad de Dios. Sufren para poder entender la voluntad de Dios en sus vidas, y esto es algo que realmente es muy importante que nosotros lo descubramos en esta noche. Para muchos es un sufrimiento, de alguna manera, poder aceptar la voluntad de Dios para sus vidas, y aquí, en esta vida que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que aprender, tenemos que prestarnos para poder aprender a recibir bendiciones en esta vida.
Y no solamente recibir bendiciones, sino también aprender a enfrentar problema tras problema, sufrimiento tras sufrimiento. Y son hermanos que siempre están pasando por pruebas y sufrimiento. Les llamas para ver cómo están. Hermano, ¿cómo está? Atribulado, hermano. Estoy sufriendo. ¿Será que viven realmente sin experimentar el descanso espiritual? ¿Será que no han aprendido a adorar a Dios? ¿Será que no han aprendido, a tener comunión con Dios? ¿Será posible? ¿Será que eso es lo que realmente puede estar sucediendo en la vida de un cristiano que no ha aprendido a descansar en Dios? Vamos a verlo en esta tarde. ¿Qué les parece? Todos juntos. Vemos en primer lugar en Génesis 13 del 5 al 7 un problema entre Abraham y Lot. No directamente un problema entre ellos, sino más bien entre sus empleados. De acuerdo a la Biblia, los dos tenían muchísimo dinero, tenían muchas posesiones, mucho ganado, y llegó el momento en que por causa de esto, por causa del dinero, no podían continuar viviendo juntos. Dice el verso 6 que la tierra no era suficiente para que pudieran vivir juntos. Vamos a tratar de descubrir cosas muy importantes que debemos aprender, y yo espero que con esto aprendamos a descansar en Dios y a ver si nuestro sufrimiento no es por causa de nuestras malas decisiones. La palabra Lot, o sea, el nombre de Lot del hebreo, significa el que está encubierto, el escondido. Y pudiéramos decir que es tipo y figura de estos cristianos encubiertos, escondidos, que están junto a nosotros y que el día menos pensado comienzan a actuar de una manera traicionera, de una manera errónea. Y una de las peores bajezas, o pudiéramos decir que una de las bajezas más horribles y viles del corazón humano es la traición. Y cuando hay traición en cualquier área de nuestra vida, altera completamente. Una traición en el matrimonio destruye una familia. Si el hombre traiciona a la mujer, comienza a carcomer, y de alguna forma vienen los sufrimientos. Cuando traicionas a un amigo, cuando le das una puñalada a alguien que te ama, no hay bajeza más profunda en el corazón que esto. Y esto era precisamente lo que era Lot. Esto era lo que él tenía en su corazón. Era traicionero, alguien que no podía ser leal absolutamente a nadie. Y de acuerdo a lo que estamos leyendo en la Biblia, vemos que ya no era posible seguir juntos. La tierra no era suficiente. Unidos podían, por lógica, ser más fuertes. ¿Sí o no? Es lógico que unidos somos más fuertes. Y esto es precisamente el primer ataque que podemos notar. No solamente unidos podían ser más fuertes, sino también eran familia. Pero este problema hace que la propia familia se divida y surge el problema entre sus pastores, entre los trabajadores. Y dice también que en la tierra habitaban el cananeo y el pereceo.
habitaban entonces en la tierra. Y vemos que cuando vio a Abraham que era imposible que la ambición y el egoísmo de unos pudieran de alguna forma evitar que pudieran reconciliarse los unos con los otros. Lo único que a veces hace que llegue ese tipo de divisiones, el egoísmo, y a veces hacen imposible la reconciliación, porque son mejor dos que uno, dice la Biblia, porque cordón de dos dobleces no fácil se puede romper. Entonces a Abraham le interesó más su testimonio. Dios lo había llamado para que diera testimonio al mundo. Lo había llamado Dios para que a través de él se formara una nación que sirviera a un Dios santo, justo, real y verdadero. Dios de alguna manera ha llamado a cada uno de nosotros para que seamos diferentes a los del mundo. De que somos hijos de luz, tenemos que de alguna forma profundizar en nuestros corazones para que entendamos que somos la luz del mundo. Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras el mundo y glorifiquen a Dios a través de sus vidas. ¿Y qué es lo que hace cuando existe la unión, cuando existe el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de los cristianos? Que lejos de dividirse, se unen, y esto glorifica a Dios. Entonces Abraham, al darse cuenta que hay un mundo a nuestro alrededor que nos mira, que hay un mundo a nuestro alrededor que nos de alguna forma está balanceándonos, están viéndonos a ver cómo nosotros actuamos cuando tenemos dificultades, cuando tenemos desacuerdos. Y lejos de que Abraham consintiera en el conflicto, pensó mejor la forma de resolver el conflicto. Y la razón es porque Dios lo había llamado a que diera testimonio de un solo y gran verdadero Dios, de un Salvador del mundo. Y era muy importante dar testimonio de que Él servía a un Dios que, lejos de tener la conducta igual que los infieles, nosotros tenemos la sabiduría, la guianza del Espíritu Santo, la inteligencia espiritual para aprender a llegar a acuerdos, aunque no estemos en todo de acuerdo. Cuando tenemos nosotros en cuenta que hay un mundo en nuestro alrededor que nos mira y que es más importante guardar el testimonio, yo creo que lejos de engrandecer el conflicto, siempre vamos con la solución para el conflicto, como hijos de Dios. En los versículos 8 y 9 dice, porque somos hermanos. Aquí resalta esta expresión, somos hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo realmente Abraham? Somos hermanos, tenemos que ser diferentes. Tenemos la sabiduría y la capacidad para ponernos de acuerdo. Y cuando le dice a Lot, mira, aquí está la tierra delante de ti. Yo pongo en tus manos la decisión. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, pero yo te ruego que te apartes de mí para que el conflicto no crezca y comencemos hasta tú y yo a pelearnos. Porque así comienza, ¿no? Comienza entre los trabajadores, comienza en pequeño, pero eso no se queda ahí, va creciendo hasta que llega a donde a veces tiene que llegar el conflicto y el problema.
Al decir somos hermanos es porque Abraham sugiere inmediatamente la paz. Y la Biblia dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores. Y en Romanos 12:18 dice que nosotros debemos de hacer todo lo posible, todo lo cuanto esté a nuestro alcance, tener paz con todos los hombres y mayormente con los de la fe. Eran hermanos. No podían estarse peleando enfrente de los demás. No podían de ninguna manera dar un mal testimonio. Abraham sabía que sus enemigos podían aprovecharse de eso y podían comenzar a decir, mira nomás, y dicen que son hermanitos. Cómo se pelean, cómo se dividen, no se soportan ni ellos. Y la Biblia dice que una iglesia dividida no puede permanecer, no podía permitir que su propio sobrino se convirtiera en su enemigo. Míralo, mejor vete a donde quieras, yo te doy a escoger. Si te vas para acá, yo me voy para acá. Si te vas para acá, yo me voy para el otro lado. En otras palabras, Abraham estaba dispuesto a sacrificar sus propios bienes materiales con tal de guardar su testimonio. Por lo que le dice a su sobrino que escoja lo que él quiera. Y lógico, ni tardo ni perezoso. Al oír que él podía escoger, primero manifiesta inmediatamente un corazón ambicioso, avariciento. Inmediatamente, en menos de 10 segundos ya tenía la respuesta. Inmediatamente. Dice en el versículo 10 que alzó sus ojos y vio lo mejor o la mejor parte de la tierra. En otras palabras, escogió el lugar que tenía abundancia de agua, que tenía llanura. Era el mejor lugar para escoger y inmediatamente escogió este lugar, pero no tomó en cuenta la calidad moral de Sodoma y Gomorra. Y después vemos que sufrió las consecuencias. La razón es porque fue guiado por sus ojos. Y esto es antes, dice claramente la Biblia, esto sucedió antes de que el Señor destruyera a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y escogió la tierra donde vivían los hombres más perversos y depravados moralmente. Y los más degenerados moralmente. ¿Qué es lo que sucede? Que viendo las apariencias y no lo que se encuentra detrás de ellas, las cosas de esta vida, de acuerdo a la Biblia, jamás quitarán la sed del alma. No hay nada que pueda saciar la sed de nuestra alma, sino es cuando nosotros vivimos realmente apegados a Dios. Si no estamos todos los días bebiendo del poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas, y necesitamos hasta para tomar decisiones ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Al haber tomado esta decisión en menos de 10 segundos, quiere decir que le ganó la ambición y la avaricia. Y vio el mejor lugar, siendo que debía de haber respetado a su tío y decirle, no, de ninguna manera, tú eres mayor que yo. Tú eres el que me trajo desde la tierra de Shinar. Tú eres más sabio que yo, dime por dónde me voy. ¿No era lo correcto lo que tenía que haber hecho? Simplemente porque era mayor que él, porque era su tío
y porque tenía más experiencia que él, pero cuando se decide apresuradamente, simplemente viendo el beneficio personal, cuidado, caíste en una trampa. Caes en la trampa, caes en la trampa. No tomó en cuenta la calidad moral de Sodoma y Gomorra. De acuerdo a la Biblia, porque la Biblia es la verdad, encontramos que estas dos ciudades eran las ciudades más depravadas y perversas de todo lo que tiene que ver en toda esa tierra. En los versículos 12 y 13 dice la Biblia que Abraham habitó donde podía él prosperar espiritualmente. Escuchen ustedes, en un ambiente totalmente diferente. Y conforme vayamos adentrándonos, vamos a ir descubriendo que la Biblia tiene la razón. Él se fue a donde podía encontrar un ambiente totalmente diferente. Por eso es que depende mucho dónde nosotros nos desarrollemos. Si queremos ser doctor y queremos tener el sueño, y yo quiero ir a la Universidad de Harvard, porque es una de las mejores universidades del mundo, con un título de esos, donde quiera se me van a abrir las puertas. Pero escuchen ustedes, el mundo de inmoralidad que se mueve en ese ambiente es impresionante. Y no solamente esto, sino que enseñan y van en contra de Dios, con sus enseñanzas, con sus ideologías. ¿Por qué? Porque así está el mundo. Abraham escogió el lugar donde podía prosperar espiritualmente, un ambiente totalmente diferente, y Lot vivió donde podía prosperar materialmente, donde había negocios, donde había dinero, donde podía adquirir más posiciones, donde podía disfrutar y donde podía a lo mejor hasta deleitarse carnalmente. Y esta fue su propia desgracia. En Génesis 19, 1 y 2, cuando Dios envía a los ángeles, donde estaba Lot, estaba a la puerta de la entrada de la ciudad de Sodoma. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo allí? De acuerdo a los historiadores, los que estaban a la entrada de la ciudad eran las personas más prominentes, porque eran las personas que recibían a todos los visitantes extranjeros y funcionarios de la ciudad, funcionarios públicos y hombres de negocios. Y lo encontramos en Génesis 19, allí como diciendo, en la entrada de la ciudad, para poder hacer negocios, para poder encontrarse con personas que podían de alguna forma buscar la manera de hacer negocio con ellas, al igual que los funcionarios públicos, que eran los que estaban en ese lugar para darle la bienvenida a los visitantes. O sea, en otras palabras, Lot, de acuerdo a lo que encontramos en Génesis 19, era un businessman. Lot, esta es una posición de prosperidad material. Aquí lo podemos descubrir en Génesis 19. Pero al mismo tiempo, un hombre en la entrada de una ciudad. ¿Y qué ciudad? Cuando nos habla de un hombre en la entrada de una ciudad, nos habla de un hombre viviendo en dos mundos. Nos habla de un hombre que vive con un pie en Sodoma y el otro afuera. Un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y encontramos que hay gente viviendo en dos mundos.
Quieren Sodoma y a la vez quieren servir a Dios. Y la Biblia nos dice claramente, porque Cristo nos lo dijo con toda certeza, que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores porque forzosamente, inevitablemente, vas a quedar mal con alguno de los dos. En el mundo están los hombres pecadores y malos contra los mandamientos de Dios, peleando en contra de los mandamientos de Dios, en inmoralidad. Y ahora abierta y libremente dicen lo que son y se creen que es un orgullo ser así. Se sienten orgullosísimos de lo que son. Ya no hay vergüenza por el pecado. Ya no hay redargüimiento por el pecado. ¿Por qué? Porque se puede graduar al nivel donde se pierde totalmente la vergüenza por el pecado y hasta se enorgullecen del pecado que hacen. Y cuando se pierde la vergüenza, se pierde la racionalidad. Escuchen, se pierde la vergüenza, se pierde la racionalidad. Está comprobado que se pierde la racionalidad. Si fuera un problema genético, como ellos dicen, entonces Dios sería el responsable de su estilo de vida. Pero por eso nos damos cuenta que mienten. Dios hizo al hombre recto, lo hizo perfecto, pero el hombre se buscó muchos males. En Isaías 3:9 habla de la apariencia del rostro de ellos. Aparentemente son felicísimos, hacen una gran pareja, 2 mujeres y 2 hombres. Hasta parece que convencen al mundo. Pero, ¿qué dice Isaías? Que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque se allegaron mal para sí, para su propia vida. Y en 1 Corintios 15:33 dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Con esta frase, más que compartir un principio espiritual, el apóstol Pablo está expresando y enseñando una ley espiritual. Una ley espiritual. Eso significa que no importa quién seas, y que si tú interactúas socialmente la mayor parte de tu tiempo, de tu vida, con gente que no tiene temor de Dios, y yo estoy seguro que va a llegar el momento en que van a comenzar a influenciar tu vida. Si pasas la mayor parte de tu tiempo interactuando, juntándote, hablándote, platicando con carretoneros, de repente se te va a salir hasta un disparate. Porque es gente que no tiene fe como nosotros en el Mesías prometido. Es gente que no es salva. Es gente que no ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Si este tipo de gente son tu fuente principal de interacción social, ellos te harán caer. Y escúchame, van a comenzar a ejercer una influencia maligna y dañina en tu vida. Es inevitable. 1 Corintios, que decíamos, ¿cuál es? 1 Corintios 15:33. Es una ley espiritual que no se puede alterar. No digas, pues yo soy salvo y soy lo suficientemente fuerte. Yo puedo entrar a Sodoma y no me pasa nada. Yo soy muy capaz, yo sé en quién he creído. Muchos hasta se expresan de esa manera. Pero no es mentira. Ya dijimos, es una ley inexorable, una ley espiritual que está
allí para que nosotros aprendamos que no se puede jugar con el pecado. Y eso es lo que vemos en esta enseñanza precisamente referente a Lot. Mientras que Abraham, a todo lugar donde llega, escuchen ustedes, y donde quiera que iba, su objetivo era influenciar a otros. Influenciar a otros. Influenciar a otros para el reino de Dios. A donde llegaba, dice la Biblia, hacía un altar para Dios. Y notamos que a través de toda la tierra de Canaán, por alguna razón Dios le dijo que la recorriera, porque a donde quiera que llegaba, ¿qué era lo primero que hacía? Altar a Dios, era un adorador. Era un adorador, le ofrecía inmediatamente presente a Dios. Porque cuando eres un adorador, a donde quiera que llegas, inmediatamente enciendes el altar y no permites que la influencia contraria comience a carcomer tu vida espiritual. Pero ¿qué sucede? Que en lugar de hacer un altar al lugar donde llegas, te comienzas hasta a llevar con los demás y a chistorrear y hasta decir palabras con doble sentido. Nuestra función es influenciar y dar testimonio que nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. Vemos que a donde quiera que llegaba, inmediatamente un altar para Dios, porque esa era la prioridad de su vida. Pero ¿qué hay de Lot? Dice la Biblia que él miró y tomó su decisión. ¿Ya lo notaron? Tomó su decisión, quiere decir que nadie influyó en su decisión. Tomó su decisión, no basado en lo que pudiéramos decir que oyó a Dios, sino en lo que él vio con sus ojos. Y esa es una mera, o pudiéramos decir, es como una manera, una forma muy peligrosa de tomar decisiones. Cuando escuchas las palabras Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo primero que resalta en tu mente? Pecado, pecados, pero pecados de la más nefasta especie. Pecados con abominaciones. Pecados con acciones que nuestro Dios y Salvador aborrece. Y la Biblia quiere que tú y yo sepamos que lo que Lot está eligiendo y seleccionando a donde está deseando ir es a un lugar específico que, a pesar de ser una buena tierra, tierra fértil, tierra de prosperidad, también era un sitio que era un sitio de espiritual y moralmente corrupto. Porque de acuerdo a la Biblia, Sodoma era perverso y pecador contra el Señor. Excesivamente o demasiado, o sea, no simplemente eran unos pecadores, sino que esta expresión implica rebeldía contra Dios. Rebeldía contra Dios. Y en esta porción de Génesis 13, del 14 al 17, vemos que Abraham hasta aquí no se ha movido. Vean ustedes la diferencia. Está todavía esperando el momento, esperando con paciencia a ver qué dice el Señor. Mientras Lot ya se había desaparecido. Él estaba en el mismo lugar. ¿Y qué hizo Dios con Abraham? Le dio una revelación. Le dio una bendición. Y esta bendición era precisamente la continuación de los propósitos y de los planes de Dios para su vida y para su pueblo, el pueblo que descendería de Abraham. Y fue Dios quien le dijo: levanta tus ojos y mira. ¿Quién le dijo?
Dios. ¿Qué hizo Lot? Él levantó los ojos y peló unos ojotes, no cualquier ojo. Y vio que era algo maravilloso y dijo, no, pues me voy por acá. Sin embargo, fue Dios el que le dice a Abraham, levanta tus ojos y mira hacia los 4 puntos cardinales, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu simiente, escuchen ustedes, para siempre. Es decir, para que el reino de Cristo sea establecido aquí. El reino milenial. No para muchos pueblos, sino para un solo pueblo. Para un solo pueblo, porque esta promesa no está conectada, o sea, podríamos decir, esta promesa no está conectada solamente con Israel, sino que vemos que Dios levantaría un pueblo de una promesa donde nosotros seríamos parte de esa promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham. Está conectada con Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la nación de Israel. Y vemos aquí una conexión clara entre el pacto y la tierra. El pacto y la tierra, porque hay muchos que no ven ningún tipo de relevancia entre lo que es la tierra de Israel, lo que es la ciudad de Jerusalén y los últimos tiempos. En la tierra de Israel y en la ciudad de Jerusalén. Y cuando no entendemos esto, no se puede tener ningún tipo de claridad profética, algo que tiene que ver con los últimos tiempos. Hay quienes dicen que no existe ninguna conexión ya Dios con el pueblo de Israel, con la tierra de Jerusalén. No, al contrario, nosotros encontramos en la Biblia que para poder tener más claridad profética necesitamos entender qué es lo que le espera a la ciudad de Jerusalén y al pueblo de los judíos. O sea, si alguien dice que Jerusalén ya no está vinculada a los planes y a los propósitos futuros de Dios, quiero decirles, esa persona ignora totalmente la verdad profética más profunda que nosotros podemos entender de la Biblia. ¿Saben ustedes por qué? Porque Cristo regresará a establecer su reino milenial a esta Jerusalén. Escuchen, Dios estaba haciendo algo impresionante, algo maravilloso con Abraham. Es una promesa de reino que se le da a Abraham. En el verso 17 dice que la altivez del hombre sería, en Génesis, estoy en otro lugar, Génesis 13, 17, donde estamos, dice de esta manera, Génesis 13, 17, levántate, le dice Dios a Abraham. Escuchen ustedes, levántate. Es la palabra joleg del hebreo. Y significa anda, camina, circula, no te quedes parado. Levántate. Levántate, levántate, levántate y comienza a recorrer absolutamente toda la tierra. Recorre toda la tierra. Recórrela a lo ancho y a lo largo, circula. Y también significa de modo reflectivo o reflexivo.
Esta palabra, la palabra holeg, anda, camina, muévete, y también tiene un significado que tienes que hacerlo de modo reflexivo. Camina la tierra, analízala, pero también reflexiona sobre esa tierra. Le dice que vaya y que venga, que la recorra completamente con la intención de construir altares en toda la tierra de Canaán. Fíjense bien, cada vez que Abraham llegaba a un lugar, hacía un altar a Dios. Estaba preparando absolutamente todo para que el día que el pueblo de Israel se estableciera allí, se pudiera de alguna forma visualizar que había una tierra que había sido sacrificada al Dios de Israel para que la preparara. Y en esta preparación tenía que ver precisamente para que fuera habitada por su simiente o por su descendencia. Y habitó, dice, en la llanura del Mamre en Hebrón. Hebrón del hebreo, y significa unidad o encuentro. No es casualidad todo lo que estaba sucediendo en la vida de Abraham. Dios lo estaba preparando para que sacrificara al Dios vivo y que toda la tierra prometida fuera testigo de que él había hecho sacrificio, que estaba preparando esa tierra para que el Dios de Israel trajera a su pueblo, a su simiente, para que fuera habitada por ellos. Y habitó precisamente en este lugar que es en Hebrón, que significa unidad o encuentro. ¿Y qué dice la Biblia? Construyó aquí un altar para el Señor. ¿Cuál era la principal preocupación de Abraham? La adoración. La adoración sin importar en qué lugar iba a hacerlo, sin siquiera pensar si la tierra era fértil o no era fértil, si era un buen lugar o no era un buen lugar. No importa el lugar donde estés, simplemente cuando tienes en tu mente la adoración, no importa lo que tengamos, lo que no tengamos, porque es lo más precioso que nosotros hemos recibido de Dios. La Biblia dice que somos adoradores. Y Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Porque de tales que adoradores Dios está buscando. La adoración, sin importar cómo esté la situación, cómo esté el mundo, si hay escasez, si no hay escasez. A él no le interesaba si pudiera hacerse más rico o no. Simplemente Dios lo bendecía con riquezas. Porque se especializaba y se enfocaba primeramente en la adoración. Y eligió Hebrón, que habla sobre unidad con Dios. Y se expresa y se experimenta mediante la adoración. Abraham era un hombre de adoración. Y Lot era simplemente un businessman, sin importar el balance espiritual. Por eso nosotros tenemos que dejar que Dios sea el que escoja por nosotros. No seamos rebeldes. Dejemos que Él tome la decisión y Él nos guía a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. Él dijo: yo los guiaré a toda verdad y a toda justicia, a través de la Biblia, a través de las circunstancias y a través de la guianza de su Espíritu Santo. Estamos seguros de que Él nos va guiando en nuestro caminar. Así que en esta noche reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él te va a llevar por el camino de la bendición. Y vas a disfrutar
no importa si tienes o no tienes, y si tienes, qué bueno. Yo no estoy diciendo que Dios no te puede bendecir, claro que sí, y mucho, y puede darte mucho oro y mucha plata, pero eres un adorador. No tienes tu vista puesta en las riquezas, sino en el Dios del cielo, al Dios al que servimos, al Dios que adoramos, al Dios que le damos la gloria y la honra en esta preciosa noche. Muchas gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Pónganse de pie en esta tarde y seguimos el próximo jueves.